Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una entrevista más para profundizar sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Río de Hierro es el nombre del informe que se emite con alguna frecuencia y que da cuenta de las armas que transitan de Estados Unidos hacia Centroamérica, alimentando la ilegalidad, alimentando los grupos y las redes criminales y, claro, generando mayor dificultad para la vida de los pueblos y el respeto de los derechos humanos. Curiosamente, del norte hacia el sur fluyen las armas con cierta libertad, como lo vamos a escuchar, pero del norte hacia el sur fluye el dinero a través de los paraísos fiscales con cierta libertad. Vamos a tratar ese tema, específicamente el de las armas, y para ello agradecemos que nos hubiese aceptado la invitación John Lindsay Poland. Espero haberlo dicho bien, John. Sí. Él es el director del proyecto Alto a las Armas, que fluyen de Estados Unidos hacia México, y también hizo parte del equipo que construyó informe de la comisión, un informe que se presentó a la Comisión de la Verdad sobre el papel de Estados Unidos en el conflicto colombiano. John, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. No, es un gusto estar contigo, Alfonso. John, arranquemos. ¿Qué es Río de Hierro? ¿En qué consiste el informe? ¿Cómo se emite? ¿Cómo se construye? Pues el Río de Hierro es el flujo de armas que fabrican, que se venden, que se compran en Estados Unidos y fluyen hacia México y otros países donde hacen mucha violencia con esas armas. Y es un problema estructural, en el sentido de que en Estados Unidos el arma tiene mucha libertad. Casi dicen que el arma tiene derechos. Y el mercado, analizamos las armas especialmente con un enfoque en mercados, porque es tan permisivo el mercado de armas en Estados Unidos. Hay más de 70,000 armerías, es decir, tiendas de armas donde cualquier ciudadano puede ir y comprar pues una pistola, pero también pues una AR-15, un cuerno de chivo que se usa y es muy deseado por parte de organizaciones criminales en México y en otros países. Y, es enorme ese mercado. Es no solamente el número de armerías, sino también el número de armas que está en la población de Estados Unidos, pero también se vende y también se exportan. Entonces, tiene muchos aspectos, no es solamente uno. Y eso también implica que los remedios, las soluciones, tampoco son únicas, no hay una sola. Em, y entonces, en este informe obtuvimos datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, es una agencia federal en Estados Unidos, sobre las armas que son recuperadas, confiscadas en México, Centroamérica y el Caribe, y son rastreadas a ventas de esas armas dentro de Estados Unidos, a un punto de compra por parte de un particular. Esa persona que compra el arma, luego es muy fácil traficar el arma como contrabando por la frontera entre Estados Unidos y México. Y ahí tenemos otro problema estructural, porque todo el racismo en Estados Unidos, la supremacía blanca, implica que el problema, ¿no? El problema, como está enmarcado dentro de las políticas y las economías, es del sur al norte, ¿no? Que la violencia viene del sur al norte, los violadores, las drogas, etcétera, y no hay nada mal que va desde el norte al sur, ¿no? Somos los buenos en la pinta. Entonces, eso implica que la estructura militarizada, la estructura de control, de drones, de cámaras, de agentes de la migra, etcétera, 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 está todo enfocado en los flujos del sur al norte y no en los flujos del norte al sur. Entonces yo puedo ir
a la frontera entre Arizona o Texas y California con México, yo puedo pasar muy fácilmente por el puente con algo en mi bolsa. Fácil. Claro, hay problemas en México, no negamos que hay muchos problemas en México también, ¿no? De corrupción, de colusión entre el Estado y la delincuencia organizada, etcétera. Pero realmente el problema estructural, nosotros al analizamos ese mercado de armas que es tan grande, tan militarizado y tan permisivo, que facilita que tantas armas, y estamos estimando que en 2022 se traficó 135 armas de fuego desde Estados Unidos a México. Armas no son cosas consumibles. No es que un arma se transita y ya se consume y ya. No, las armas duran en el tiempo. Entonces, eso es acumulado en los años, ¿no? Desde Estados Unidos a México. Y eso está alimentando las desapariciones forzadas en México, los homicidios, la extorsión, el negocio de fentanilo, de otras drogas, el negocio de transitar gente que quiere buscar refugio. eh, Tiene también toda esa colusión con el Estado y complica los esfuerzos de personas que sí quieren combatir la violencia criminal. Complica los esfuerzos para buscar los restos humanos de las personas desaparecidas, de los más de 100 colectivos de mujeres en el país. Entonces, las armas son un elemento central en todo el problema entre los dos países y realmente también de otros países y personas que están huyendo de otros países, muchas veces también de armas que vienen de Estados Unidos y tienen que pasar por México, pero no pueden quedarse en México porque es demasiado peligroso por las armas. Entonces, de nuevo están buscando asilo por eso. Entonces, está central en mucho de eso. Entonces, nuestro informe, que está en nuestro sitio web, tiene datos muy detallados sobre los lugares donde están comprando las armas que luego son traficadas a México y a otros países por código postal, que pues eso es una unidad muy pequeño dentro de cada municipio. No podemos identificar armerías en sí por leyes federales en Estados Unidos que prohíben a esa oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego publicar esos datos. Es una ley que la industria de armas logró hace 20 años. Pero sí conseguimos por una demanda que ellos nos den esos datos muy detallados. Entonces hicimos mapas y hicimos análisis junto con otra información, porque también tenemos otra información de México, ¿no? Sobre las armas aseguradas, no de los rastreos hasta sus compras. Em, y además, tal vez puedo agregar que hemos notado en los últimos 2 años que el ejército mexicano, que es el único autorizado para importar armas a México, no hay ningún particular ni otra agencia pública que puede importar armas desde el exterior, que el ejército mexicano está comprando, importando muchas armas militares, rifles militares. Un aumento en el año pasado fue más rifles militares que Ucrania, que Israel, ¿no? Son países en plena guerra. Entonces, nos preguntamos por qué ahora el ejército mexicano quiere armarse con tantas armas militares. No tenemos una explicación, pero es algo que también queremos empujar para cambios en las reglas de los mercados, tanto el mercado doméstico de venta de armas, donde una persona puede comprar una arma militar muy fácilmente, como en la exportación legal de armas que está alimentando también la violencia de Estado en todo lo que se llama la guerra contra la droga,
que se hace en México. John, muy claro lo que estás presentando. Entonces, retomo algo. Estamos hablando de dos fenómenos. Estamos diciendo hay una venta legal de armas en Estados Unidos, pero que los controles fronterizos son muy permisivos a la hora, así como con todas las mercancías, a la hora de transitar esas armas de Estados Unidos a México y de México a Centroamérica. Haití, por ejemplo, también tiene un problema serio y son armas norteamericanas. Sí, Ese es un punto. O sea, no es el mismo control de la persona, del migrante hacia Estados Unidos que el control de las armas hacia México. Ese es un punto. sí. El ejército está comprando armas de manera legal, lógico, es el único autorizado, estás diciendo, pero está aumentando. Incluso el CIPRI habla de un aumento significativo, bastante grande, de la inversión militar, no solo de México, sino también de Colombia, de Brasil. Bueno, todo hay un flujo. Pero te preguntaría, esas armas que utiliza el ejército, que también aumenta la violencia y las acciones que vulneran los derechos de las comunidades, de manera ilegal han logrado identificar que transitan del ejército, armas del ejército, hacia grupos criminales. Lo que hemos documentado es que el ejército vende armas a los policías mexicanos también. Sí. Desde los policías mexicanos sí hay un flujo de armas. Ujú, Se ha documentado más de 20.000 armas en los últimos 15 años, creo que es, de extraviados o robadas de policías que normalmente se van para el crimen organizado. Desde el ejército en sí hay mayores controles y hay menos documentación, porque es el ejército que está documentando, que está controlando los datos sobre armas dentro del país también. Entonces, hemos escuchado anecdotalmente por ejemplo, puede ser una patrulla del ejército o de la marina o hasta de policías que pues confisca algunas armas y pues luego es que, me gusta esa. Entonces, esto no se registra. Hay eso, pero esto es de la delincuencia hacia ya, eh, ujú, el gobierno también, ¿no? Es que hay eso. Yo creo que la colusión entre Estado y crimen organizado es que el crimen organizado no necesita el Estado para armas, porque tiene un mercado perfecto al otro lado de la frontera. ujú, Pero sí necesita la colusión de otras maneras, es decir, ok, no vamos a patrullar en este trazo de la carretera en estos momentos porque ustedes tienen que hacer algo, ¿no? ujú, Cosas así. O información, porque también sabemos que hay competencias entre los grupos criminales y hay alianzas entre agencias del Estado con ciertos grupos. Entonces puede ser que mi batallón del ejército está combatiendo a un grupo criminal que domina un área en contra de otro criminal que quiere tomar terreno. Entonces, es muy complejo en ese sentido, ¿no? De que esa colusión puede parecer como una lucha en contra del crimen o del narcotráfico, pero a veces es protección para un grupo. Em, También quiero agregar una cosa, y es que ese flujo de norte a sur de armas criminales, de armas ilícitas para el crimen organizado, es alimentado por otro elemento estructural, que es que ambos países quieren un volumen enorme de comercio lícito. Esa es la prioridad de ambos países, por eso están negociando otro tratado de comercio, ¿no? Y eso implica que en la frontera tienes miles y miles de miles de contenedores, de camiones, de trenes que están pasando en ambas direcciones cada día.
Eso crea una situación en que, pues, eh, ¿cómo vas a interceptar armas que están dentro de esa masivo comercio sin interrumpir ese comercio de una manera significante que ninguno de los dos países quiere? Entonces, eso es otro problema estructural, es que la gente está valorando el comercio, la plata, vender y comprar cosas encima de, pues, el comercio de cosas que realmente están destruyendo vidas, están destruyendo economías, están destruyendo comunidades. Y eso es un problema de valores, ¿no? En los gobiernos, pero a veces entre las poblaciones también, ¿no? Son asuntos estructurales que parece no hacen parte de la agenda pública de los estados. En ese sentido, ¿qué han propuesto en términos de detener ese flujo de armas y qué respuestas se han tenido frente a esas propuestas que han logrado tramitar? Pues en México que tenemos que reconocer que el Estado mexicano ha priorizado el tema, por lo menos en el tráfico ilícito, ¿no? Para detener ese tráfico ilícito de armas. Ha demandado a fabricantes de armas en Estados Unidos, ha demandado a 5 armerías en Arizona, eh, ha elevado el tema en el ámbito internacional también. Tiene esfuerzos dentro del país también. Claro, es complicado porque tienen que bregar con Estados Unidos, hay contradicciones dentro de México, por supuesto. Em, Nosotros estamos bregando para que el gobierno mexicano coordina esos esfuerzos mejor entre fiscalía, entre ejército, entre seguridad pública, entre cancillería, entre secretaría de economía, porque puede ser un elemento en la negociación del tratado de comercio que están negociando. Con Estados Unidos es una tarea mucho mayor y mucho más compleja realmente. Y estamos empujando ir, no enfocar tanto en la frontera, porque pensamos que la frontera no es muy eficaz como estrategia para detener ese flujo, sino más bien más arriba en el mercado, para controlar y reglamentar el mercado. Por ejemplo, hay un arma de calibre 50 que se vende en 46 de los 50 estados en Estados Unidos. Un rifle de calibre 50 puede tirar 2 kilómetros, puede derivar helicópteros y de hecho ha derivado un helicóptero en México, ¿no? Eh, no hay lugares dentro de Estados Unidos para practicar con un rifle de calibre 50. Pero yo puedo entrar en una armería en Tucson o en Houston y yo puedo comprar un rifle de calibre 50 fácilmente. Si tengo la plata, entonces eso no debe ser prohibido, por lo menos en los estados fronterizos, pero decimos que debe ser prohibido en todo el país para la venta de cualquier persona normal. Pero también hay prácticas que estamos llamando para leyes, pero también prácticas voluntarias, digamos, de las comunidades donde las armas están de venta, que pueden detener o no prohibir, pero incentivar que no se trafiquen esas armas. Porque realmente hay mucha discreción por parte de la gente que están vendiendo armas de no vender cuando hay conductas sospechosas. Hay esos. También estamos trabajando la cuestión de datos, porque es muy difícil conseguir los datos tanto en México como en Estados Unidos como en otros países. Y esto es a propósito, ¿no? De la industria de armas. No quieren que eso sea más público. Entonces, estamos bregando para esas cosas. También hay una ley en Estados Unidos que restringe las demandas jurídicas civiles en contra de la industria de armas. Entonces la industria está blindada jurídicamente
cuando sus productos son utilizadas o cuando están vendiendo esas armas de una manera hasta casi ilegal, ¿no? Ujú, Cuando están facilitando eso. Entonces, también queremos revertir eso. Claro, estamos en estos momentos en Estados Unidos en un escenario donde cambiar leyes en Washington o en los estados de Arizona y Texas, que son los dos estados donde más de 80% de las armas ilícitas son traficadas. Y esos estados también son controlados por intereses pro arma. Entonces, por eso estamos trabajando en el lado de México y también en el lado de las comunidades para cambiar las normas dentro de las comunidades para detener ese flujo. Y además estamos bregando para pues cambiar las leyes de exportación, las reglas de exportación de armas, porque eso es muy también muy permisivo. No solamente para México, sino para otros países, para Guatemala, y el gobierno de Trump acaba de revertir una regla que restringía la exportación de armas, especialmente a 36 países de alto riesgo. Eh, y entonces es otra lucha, es todo ese flujo internacional legal de armas que también es muy militarizado, muy permisivo, muy secreto. Y entonces para visibilizarlo y controlarlo. estamos diciendo que estructuralmente las armas que fluyen en México en la ilegalidad vienen de Estados Unidos. Y no solo en México, sino que es Centroamérica y posiblemente también lleguen a Colombia y la región. Entonces, estaremos hablando también de una doble moral, es decir, Estados Unidos dice atacar al crimen organizado y declara terroristas a ciertos grupos, pero los alimenta por X o por Y razón con armas y les permite el flujo de capital a través de los paraísos fiscales, aunque ese no es el tema, pero me suena que se coordinan, ¿no? ¿Qué pensar de eso? ¿Cómo entender una política de doble moral? Pues siempre ha sido y ahora es tal vez más visible, ¿no? Ajá, El gobierno de Trump dice que está en guerra en contra de los cárteles, pero claro, está apoyando una industria que está armando directamente a esos carteles, voluntariamente o no. Pero sí, claro, es un doble moral muy claro. Quiero agregar algo sobre Haití. sí. El tráfico de armas a Haití ilícito es mayormente desde Florida y Georgia y Ujú. por mar. Pero también parte de eso es exportación legal o tráfico ilícito de armas a países caribeños vecinos de Haití. La República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados. También son destinatorios de armas traficadas desde esos lugares en Estados Unidos. Y ahí también, yo creo que ahí es un poco, es interesante porque Haití es reconocido por ambos partidos políticos mayores en Estados Unidos como pues un problema que hay Sí. que resolver. Entonces, yo creo que ahí los intereses se juega un poco diferente, ¿no? Porque Haití no es tan importante a Estados Unidos como México. Ujú. Em, en México, 70% de las armas confiscadas que son rastreadas vienen de Estados Unidos. En Centroamérica es entre 40 y 50%. En algunos países caribeños es hasta 90%. En Colombia, pues es más bien, el mercado es un poco distinto. Ujú. No sabemos el mismo del mercado, no se ha estudiado hasta el mismo grado. Mucho vienen de la guerra, ¿no? Armas que estaban utilizando o la guerrilla o el Estado en en la guerra. Em, También vienen traficados de otros países a través de Panamá u otros países. Hay producción de armas
en Colombia también por Indumil, el Ujú, ejército. Es algo que queremos estudiar y entender mejor, porque claro, hasta durante la guerra había un flujo de armas eh, lícitas, digamos, ujú, pero llegaron a paramilitares, ¿no? Era como en Montería se podría comprar de la Brigada 11 armas, un particular podría comprar. Y montaría como sede de paracos. Entonces, hay más cosas que tenemos que profundizar en cuanto al flujo de armas en Colombia, porque también el impacto de esas armas es muy serio, ¿no? En las comunidades, en ujú. las ciudades y en el campo. Las armas pequeñas o de menor impacto fluyen también a través de las empresas legales de seguridad privada. Ese También, es un tema también, sí. que interesante está, pero tienen la perspectiva de abrir esa ruta de investigación en Colombia. O sea, que el informe de Ríos de Hierro se conecte también con una línea de investigación de flujo de armas en Colombia. Será, para nosotros será genial, Sí, muy y yo creo que revelador. en Colombia los datos tendrán que venir más de Colombia que de Estados Unidos, porque realmente la actividad de confiscar armas y Ujú, someter sus datos a Estados Unidos para rastrearlas a su punto de compra es mucho menor en Colombia. Y yo ujú, creo que también es cuestión de frontera, ¿no? De que Estados Unidos tiene una frontera tan grande con México. Entonces, la mayoría de armas fuera de Estados Unidos que son confiscadas y rastreadas están en México. En el mundo, la mayoría de armas en el mundo que son confiscadas y rastreadas a Estados Unidos están en México. Entonces, Colombia tiene un papel menor en esa parte, pero claro, hay otros canales. Puede ser un mercado multiforme, entre ellos Estados Unidos. Porque a través de la mafia, pues también de hecho, por los datos que tenemos, pero no tan exactos como los que ustedes manejan, es a través de las mafias más ligadas al narcotráfico, el flujo de armas es más fácil en ese Sí. orden, más conectado con Estados Unidos. Es la doble moral. Bien, está un informe o un libro que entiendo se va a publicar. Háblanos un poco de él, sobre el papel del ejército, es una compilación. ¿Qué va a presentar el libro que o ya se publicó o está por publicarse en relación a este El, tema? el libro se llama Cruzando la Línea y Mm, se acaba de publicar en México. ah, Es publicado por Random House y tiene diversos capítulos sobre el papel del ejército mexicano en México. eh, en diferentes aspectos en relación con la política, en la nueva infraestructura económica, porque en la última presidencia de López Obrador, pues se amplió masivamente el papel del ejército en la construcción, en el manejo de aeropuertos, de puertos marítimos, en muchos aspectos económicos del país. También hay un capítulo sobre violaciones de los derechos humanos. Nuestro capítulo sobre armas analiza cómo el ejército mexicano realmente tiene autoridades sobre armas múltiples, que no hay ningún otro país en el mundo donde una sola autoridad maneja la importación, el registro, la fabricación, la venta, el uso, la confiscación, la destrucción de armas en el país. No hay en otros países, por ejemplo, el registro es manejado por policías, mientras que en México es todo por el ejército. El ejército tiene todas las cartas sobre armas. Y eso no es muy sano de varias perspectivas. Entonces, acaba de salir, se publicó, se presentó en la Ciudad de México la semana pasada. Va a estar en la Feria del Libro, creo que en Guadalajara también, el próximo mes. Y pues está de venta, Cruzando la Línea, se llama.
Perfecto, y tal vez lo podamos tener en Colombia para el evento del 27-28, posiblemente, sugiero, Espero, ¿no? espero. Poderlo, por lo menos, decir dónde se puede comprar y dónde lo podemos conseguir, porque será un material valioso para poder hacer análisis y comparar. Bien, John, ¿qué se espera de estos informes? Que, claro, que se detenga el flujo y cuál sería como para ir cerrando, desafortunadamente, el tiempo corre demasiado rápido y más cuando se está tratando un tema tan importante y que nos devela una parte del rompecabezas de la violencia en la región que a veces no es muy, no se publicita de la misma manera, ¿no? Hay una Ujú. responsabilidad compartida. Y me queda sonando el hecho de que si bien no estamos en guerra declarada, sí está fluyendo muchas más armas en términos legales y ilegales que en países que están formalmente en guerra. Eso hay que analizarlo y cruzarlo con otras variables, el aumento del extractivismo, la disputa geopolítica, etcétera, etcétera. Podría ser, son líneas de análisis. John, ¿qué llamado final se podría hacer a las instituciones, a los estados, pero también a los movimientos sociales y populares? Pues en Estados Unidos estamos llamando para que haya conexión y diálogo y solidaridad entre las personas que son afectadas por las armas de fuego. Uh -huh. En todos nuestros países hay gente que tiene un familiar o un hijo, una madre o padre asesinado con arma de fuego. Puede, el actor, el homicida puede ser distinto, puede ser parte de policías o puede ser de una pandilla o puede ser una persona, un hombre en la casa o puede ser en la calle. Hay muchas circunstancias, pero los impactos realmente son muy similares. Y los remedios también, ¿no? Para controlar el acceso a las armas. En Estados Unidos tenemos también el problema del suicidio. El suicidio con armas es mayor que homicidios con armas en nuestro país. Entonces, conectar las personas afectadas por ese flujo de armas, tanto legal de los estados o de las empresas, como ilegal de los grupos ilegales o el uso ilegal. Es una tarea muy importante y es permanente, porque el dolor no sale, no termina, ¿no? Y yo creo que las personas afectadas realmente necesitan esa solidaridad. Y nosotros como personas que no tenemos un familiar asesinado o desaparecido, etcétera, también nos conviene solidarizarnos porque podemos ser el próximo, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la construcción, tejer esa solidaridad, porque nos sirve también en otras luchas. Yo estoy en una ciudad donde la migra está hoy, mientras que tú y yo estamos hablando hoy, preparando para secuestrar a personas y enviarlas a otros lugares. Y entonces esa solidaridad que construimos entre las personas sobre armas también nos sirve en todas las luchas que tenemos enfrente. Esas agentes de la migra también tienen armas, ¿no? Y entonces es algo que tiene muchas facetas y estamos realmente porque pensamos que en el caso de Estados Unidos, por lo menos, no en México, no en Colombia tal vez, pero en Estados Unidos, los, em, las perspectivas, el potencial de cambiar políticas, por lo menos del gobierno federal, está muy lejos, va en otra dirección. Entonces estamos trabajando más bien a nivel de la comunidad para crear esas prácticas que pueden detener el flujo ilícito de armas, pero también la solidaridad entre personas afectadas.
John, muchas gracias por toda esta información, por compartirnos y dejarnos también las preguntas y el llamado a primero visualizar la estructura de la necropolítica que tenemos hoy y una necropolítica hegemónica, global, contundente. Me queda muy claro y me quedan muchos asuntos muy claros qué se protege y qué no, y qué se persigue, ¿no? Y propender por una política que defienda la vida, defienda las culturas, defienda los pueblos, defienda la fraternidad, el encuentro, la alegría de estar juntos y de convivir y de vivir. John, muchas gracias por este espacio. Gracias, Alfonso. Un gusto. Bien, y a todos quienes nos escuchan y nos siguen, nos ven, nos estaremos encontrando en una próxima entrevista para seguir profundizando sobre los problemas centrales de nuestra América. Muchas gracias.